De lunes a viernes, Jairo del Valle, en Alazana FM. Hace creo que fueron meses o quizás un año aproximadamente, yo tuve la oportunidad en uno de los seminarios que estuve facilitando en X ciudad de Venezuela. Había un estudiante, un alumno, uno de los invitados a participar en el seminario, que tenía una condición, uno notaba la condición especial. Yo no sé si el normal era yo o era él, yo no sé cuál era el normal. Lo cierto es que al final me dijeron que esa persona, que ya tenía como 15 años aproximadamente, tenía autismo. Y yo a partir de ese momento comencé a investigar un poco acerca de lo que es esta enfermedad o condición. Para hablar sobre ello, yo invité a la terapista del lenguaje Marieva Zamora, que además es docente, para conversar sobre el autismo. Una apasionada sobre este tema, y me comentaba fuera de micrófono que fue parte del tema de su tesis. Marieva, bienvenida a la Sana FM. Gracias, Jairo, una vez más por la invitación, ya te lo había dicho fuera. Bueno, sí, como lo acabas de decir, soy una apasionada no solo del autismo, sino del trabajo que hago diariamente con mis niños. Mi especialidad es el lenguaje. Quería aclararlo antes de empezar a hablar de lo que era autismo para los oyentes. Cualquier persona que tenga dificultad de lenguaje de cualquier edad, desde los 0 meses hasta muy, muy viejito, puede recibir terapia de lenguaje si tiene la dificultad, si tiene el problema. Para las personas que quieran seguir a Marieva en el Twitter, lo pueden hacer en @marsamira con Z, @marsamira. Marieva, ¿el autismo es una enfermedad o es una condición? ¿Cómo se produce esto? Mira, es una condición, no lo veo como una enfermedad porque de hecho no está definida por la Organización Mundial de la Salud así, sino más bien como un síndrome. Ok. Pero es tratada como una condición. Para los que trabajamos con esto, para explicarlo y que todos los que escuchan nos puedan entender más fácil, el autismo se caracteriza por un problema de conducta que se va más hacia, el área más afectada es lenguaje y comunicación y la interacción social. Entonces, para aquellos que podrían preguntarse cómo sé si mi hijo tiene, si no tiene, o si mi primito, mi sobrino, la característica principal se da más o menos al año y 8 meses, se puede observar, y la deficiencia que se ve es lenguaje. El niño no te habla. Ese es el primer, vamos a decir, motivo de consulta que llega a mis manos o a manos del neurólogo o a manos del psicólogo. Y además esto es una condición que debe ser abordada por muchos especialistas. Esta condición de la que me estás hablando, a veces los padres del niño que pueden presentar esta condición, entran en la etapa psicológica de la negación. Mi hijo no tiene esto, mi hijo está sano, incluso tildan de ignorante a aquella persona que le diagnostica a su hijo o hija con el autismo. ¿De qué manera se puede ayudar a los padres para que salgan de la etapa de la negación, para que a su vez puedan ayudar a sus hijos a, no sé, de alguna manera superar esta condición o ir teniendo una vida normal? Mira, es un poquito complicado. A veces tenemos papás que llegan y, Marieva, el neurólogo me dijo esto, el psicólogo me dijo esto, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago en la casa? Como también llegan los papás que rechazan a que voy a ir al psicólogo, no puede ser. O sea, primero, el psicólogo no es ningún especialista que trata locos. Para empezar por allí, que es un concepto errado que hay en la calle. Es así, y lo creen los papás. Yo llevar a mi hijo a un psicólogo, sí. Supiera usted que el psicólogo es el que me da herramientas a mí para poder trabajar y sacar adelante a su hijo. El psicólogo es quien diagnostica el autismo. El neurólogo es una herramienta que nos ayuda a nivel neurológico a ver si hay algún daño a nivel cerebral o no. Y es una guía en el tratamiento. Digamos que el neurólogo es el director de la orquesta, más el psicólogo es quien da de verdad el diagnóstico o verifica ese diagnóstico que da el neurólogo. Son las 11 de la mañana con 8 minutos. Te identifico, Mariela. Estamos conversando con Marieva, no Mariela. Marieva, esta semana tengo muchas Marie. Ayer estuvimos con Mariela Davá. Hoy estamos con Marieva Zamora. La pueden seguir en el Twitter en @marsamira, terapista del lenguaje, docente y además una apasionada de este tema. Fue parte de su tesis. Marieva, esta condición,
cómo se está desarrollando en Sarasa. ¿Tenemos casos en Sarasa de autismo? Sí, muchísimo. En mi consulta aproximadamente entre 8 y 10 niños ya están diagnosticados con autismo, de 16 que tengo en consulta por otras dificultades. Es un número elevado porque si sacamos la cuenta deben existir muchos otros niños que no están diagnosticados o que quizás no tienen las posibilidades económicas de ir a otra ciudad a evaluarse con un psicólogo o un neurólogo. Te leo algunos mensajes de texto con preguntas, Marieva. Buen día, Jairo. Quería preguntarle a Marieva sobre las condiciones y síndromes relacionados al autismo y cuáles ella, es decir, tú, estás calificada para tratar. Digamos que desde que me gradué o desde que he estado en la carrera me he ido por la rama del autismo. Y esto incluye el síndrome de Asperger y todos los niveles de autismo que vienen por encima. Más cualquier patología o no existente puede ser tratada por un terapista de lenguaje siempre y cuando exista una dificultad, sea de pronunciación, de orden en las oraciones, de tartamudez o de cualquier otra que tenga el síndrome, si existe. Tú sabes que anoche yo mientras estaba preparando un poco la conversación que tendría contigo esta mañana, estaba leyendo casos especiales sobre el autismo en el mundo y me llamó mucho la atención nombres históricos muy importantes como por ejemplo el nombre de Isaac Newton o contemporáneos Bill Gates, el famoso creador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Tener esta condición, el autismo, me permite llevar una vida normal o sencillamente voy a estar paralizado ante muchas cosas en la vida? No puedo ser exitoso. Ok, mira, el autismo, claro que te permite llevar una vida normal siempre y cuando sea tratado desde la edad más corta, pues desde que se fue dado el diagnóstico empezamos a trabajar. ¿Qué vas a hacer trabajando? Llevar a tu hijo o a tu familiar a tener la mejor calidad de vida posible. Entonces, voy a referir al doctor Luis Indriago, que es neurólogo pediatra, trabaja en Puerto La Cruz, que es el neurólogo de casi todos mis pacientes, que él habla de que la persona con autismo o Asperger podría vivir felizmente en el continente europeo. ¿Por qué? Porque allá son personas muy frías, que no tienen contacto físico, a diferencia de América, pues claro. Si nos venimos a lo latino. Estos niños rechazan ese contacto físico y esa interacción social, pues. Entonces, independientemente de eso, ellos tienen un nivel de concentración para trabajar impresionante. De hecho, en Microsoft, el 70% de sus empleados, vamos a decir, de los trabajadores de Microsoft, programadores, tienen autismo o síndrome de Asperger. Entonces, imagínate, claro que sí se puede llegar a mucho con estos niños y pueden llevar un grado universitario de un trabajo como cualquier otra persona. Una pregunta, ¿en dónde pasa Marieva consulta? Porque tengo una beba que tiene 5 añitos. Me imagino que presenta algunos síntomas. Por cierto, antes de contestar esta pregunta, ¿cómo se dice? Sintomatología. Disculpen, yo puedo tener problemas de lenguaje también. Sintomatología del autismo, Marieva. Bueno, la deficiencia del lenguaje, como ya lo había dicho, es la característica principal, sí. Se pierde el contacto visual, hay aislamiento, el rechazo del contacto físico, desorganización a la hora de hacer una oración. Mira, son muchos, o sea, son tan distintos entre caso y caso que podríamos decir muchísimos síntomas. Hay niños que rechazan el contacto físico y hay otros que no. O sea, esto no es como una regla para todos. No hay un estándar. No hay un estándar. Más o menos esas son las características que presenta el manual de los diagnósticos a nivel mundial, que es con el que el psicólogo se guía para poder diagnosticar la condición. ¿Dónde estás pasando consulta, María? En la calle de Troconis, donde era antiguamente Papu Pizza. Calle Troconis, donde era antiguamente Papu Pizza, es muy cerquita de la cancha techada. Correcto, ¿cierto? Un poco antes. Pueden escribir 0424-317-0269, 0424-317-0269, y pueden comunicarse con Marieva Zamora a través del 0414, atención, anote bien, 0414-223-9076.
223-9076 para que converse con ella. Se me pasaba por alto, ¿cuáles son las causas del autismo, María? Bueno, aún no se sabe específicamente cuál es la causa, están investigaciones. Sin embargo, hay muchas teorías. Se habla de contaminación ambiental, muchos niveles de metales pesados, mercurio, plomo en el ambiente, pues. Aparte de eso, la primera etapa del niño, del primer mes de vida, de relación madre-hijo, se ha perdido como un poco. Entonces, cuando ese contacto se pierde allí, viene como que de allí viniera la parte de la interacción social. Es una teoría propia que tengo, además del cuidado del embarazo de la madre. Ya se ha perdido todo eso. Ya las madres como que descuidan, estoy embarazada y creen que cargan qué en la barriga. O sea, es un ser humano y eso tiene un control con el obstetra, con el especialista. Después viene el control con un pediatra, entonces todo eso. También se habla de que las vacunas están causando el autismo. Hay muchísimas teorías. Esas son muchas y pocas de las que se puede hablar. Hablan también de intoxicación de patógenos, muchos parásitos. Puede ser posible. El daño de los lácteos. Hay infinitas teorías. Pero el hecho es que independientemente de cuál sea la causa que trajo el autismo a tu hijo o a tu familia, hay que tratarlo independientemente de. Y mientras más temprano lo trates, mejores resultados vas a tener en poco tiempo. Marieva, se me acaba el tiempo. Estábamos conversando con Marieva Zamora, terapista del lenguaje. La pueden seguir en el Twitter en @marsamira con Z, @marsamira. Ella está conversando sobre el autismo. Ella es una apasionada sobre ese tema. También la pueden llamar, atención, al 0414-223-9076, 0414-223-9076. Una última pregunta, pero más personal. ¿Por qué te apasiona este tema, Marieva? Tengo un sobrino, mi sobrino menor tiene autismo. Mi segundo hermano, tiene retardo. Y digamos que he vivido con la educación especial en mi casa. Tengo también una primita de 3 años ahora con autismo. Tengo otra primita con TDAH, que es otra cosa, es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, cada vez me he adentrado más en estas dos patologías, que es el déficit de atención y el autismo, porque primero son las que han llegado más a la consulta y segundo porque es lo que más tengo en mi familia. Es parte de tu experiencia. Es así. 11:17, conversábamos con Marieva Zamora. Muchísimas gracias, Marieva. A la orden, siempre. Marieva Zamora, terapista del lenguaje. Siempre he dicho que es una apasionada y una gran profesional. La pueden llamar al 0414-223-9076, 0414-223-9076, o seguirla en el Twitter @marsamira con Z, @marsamira. Yo soy Jairo del Valle. Ya venimos con muchísimo más del programa del día de hoy.